Saludos amigos y bienvenidos a este capítulo de Hoja y Ceniza. Yo soy Manolo y él es Adrián, mi coanfitrión, y estamos llegando de Las Vegas, del PCA, a nuestra base aquí en New Jersey. Y brincando de lleno a este episodio especial, vamos a hablar con Adrián de lo que es PCA. Y esa es la primera pregunta. Adrián, ¿qué es PCA? PCA es una organización de tabacos premium en los Estados Unidos y PCA básicamente tiene varias funciones. Una de las cosas que hace es organizar a diferentes eventos como el que acabamos de venir ahora. Otra de las cosas que hace PCA es que trabaja en la legislatura en los Estados Unidos para lo que es controlar los impuestos, las regulaciones en ciertos estados que quieren restringir el consumo del tabaco. PCA tiene varias funciones, una organización muy importante que básicamente sin el PCA, sin los abogados del PCA, sin la gente que trabaja fuerte para todas estas cosas, probablemente la industria del tabaco en los Estados Unidos no existiría. Todos los años se hace el PCA. Normalmente es en Las Vegas, ha cambiado varios años, pero por los últimos 10 años yo diría, ha estado en Las Vegas y básicamente se reúnen todas las marcas, dueños de tiendas, master blender, personas de las redes sociales, inclusive muchos periodistas que tienen que ver con la parte del tabaco, como la revista Cigar Aficionado, la revista Cigar Journal, y es básicamente una oportunidad para nosotros, los dueños de tiendas, los representantes de marca, poder ver cuáles son algunos de los productos que van a salir nuevos. Aquí traemos varios tabacos para que ustedes vean cuáles son algunas de las cosas nuevas que van a salir en los próximos meses, pero también es una oportunidad para las tiendas poder comprar por mayor y coger algún tipo de descuento. Y vimos muchas cosas interesantes, y te pregunto, que de lo que vimos, que fue bastante, habían más de 200 mostradores ahí, como 250 aproximadamente. Correcto. Diferentes marcas, para que tengan una idea. ¿Qué te llamó la atención de las cosas nuevas, de las boutiques o de las marcas principales que siempre vemos en el mercado? ¿Qué es algo que te interesó allá? Todos los PCA hay algo nuevo y hay algo que verdaderamente es lo que causa la sensación del PCA. Yo diría que este año, siendo el 20 aniversario de dos marcas, probablemente dos de las marcas más famosas acá en los Estados Unidos, que es Tatuaje y My Father, que son básicamente vienen de la misma firma. Pepín García es el que hace los tabacos para los dos. Pero este año, siendo el 20 aniversario de las dos marcas, el tabaco que sacó cada una de las marcas para el 20 aniversario lo mostraron. Todos nosotros pudimos verlo por primera vez. Correcto. En PCA. De hecho, yo tengo el del tatuaje aquí. Nosotros hicimos una compra bien grande para la tienda aquí en Princeton. Cuando cuando empiecen a hacer los deliveries ya, obviamente aquí van a llegar varias cajas. Déjenme enseñárselos un momentico. Este es el tatuaje 20 aniversario. Me lo voy a fumar dentro de un ratico. Y el My Father 20 aniversario no me lo pude fumar. Me lo van a mandar después más adelante, pero sí hicimos la orden que va a estar aquí en Princeton. Esto fue un año bien importante para Pepín García, para toda la familia de los García, porque es increíble. Yo me acuerdo cuando esa marca empezó en Miami en el 2003 y ya el 20 aniversario de probablemente dos de las marcas más populares que hay en el mercado norteamericano. Y hablando de Pepín García, Pepín es uno de los que produce para tatuajes. Sí, en este caso. Es el Master Blender. Pepín es el que hace los tabacos. El yerno de él, que es Pete Johnson, es el dueño de la marca, es el que hace todas las bandas, el que hace todas las cosas relacionadas con la marca, pero en sí la producción de tabaco sale de Pepín García, sale de la factoría de Pepín García. Y partiendo de que estaba mencionando a Pete Johnson, tuvimos una entrevista con Pete Johnson de unos minutos. Así que vamos a compartirlas con ustedes. Saludos amigos de Hoja y Ceniza, aquí haciendo una parada más. Estamos este día de hoy en el PCA dándonos un tour y estamos en el booth de tatuaje. Y esta mañana nos acompaña una de las leyendas de este negocio del tabaco, Pete Johnson. Hey Pete, good morning, how you doing? Good. So third day at the PCA, I'm having a great time. Good. Me too. It's my first time. Oh, beautiful. Yeah, Welcome to the community. Thank you for giving us a few minutes of your time today and jumping right away in the question for this channel. What Tatuaje has new for this season? What are you bringing to the table this time? Well, Tatuaje turns 20 years old this year. So we decided to do a couple new Tatuaje 20th anniversary cigars. One's called a Grand Chasseur. It's 6 3/8 by 54. The other one is a Grand Merveille, which is 6 1/8 by 46. They both have a covered foot, darker wrapper, Havana wrapper, Nicaragua binder filler.
they tie into my 10-year anniversary cigars, so it's a kind of an extension of the 10-year anniversary, but now 20. We added a few more other things in the Surrogate line and the Roxy Atelier, which are little tiny Petit Robustos. But we also came out with the Bel-Onc and Bon Chasseur, which are in the 10-year line in San Andreas wrapper. We call the series in San Andreas Tuxla. Oh, delicious. Yeah. San Andreas. Yes. But yeah, that's pretty much the new for us. We didn't do a lot. We have some things on display, honestly, that will come out maybe in a couple years still, but because they're still a work in progress. But the Tatuaje 20th anniversary, you'll see continually production. It will not go away. It's not just a limited edition. It's continuous production. All right, and my last question for Pete today, because I know he's a busy man in these days in the PCA. What made Tatuaje differentiate in this market? What you guys did? Well, I'll tell you, when I started Tatuaje 20 years ago, it wasn't easy. No one was making new cigars. The market in the cigar industry wasn't very popular. And it took me about 3 years for people to understand how to pronounce the name first. People couldn't pronounce Tatuaje. They would call the name something else, so I had to tell them it means tattoo. But what makes, I think, us different, not just because I've been working with Pepin Garcia and the Garcia family for 20 years, I was their first client. Every cigar that we make ultimately is made for us. Because if no one wants to smoke our cigars, we're going to smoke them. The bonus is when people like our cigars. But when we make a new cigar, we don't go to the market and see what the market is missing. We go to see what we're missing, so we can enjoy the cigar. And when other people enjoy what we created, that's the bonus. I think that's what makes us maybe a little different. We don't believe in it as a commodity. We believe in it as a lifestyle. You have a great product. I love it. Oh, most of them, yes. Pete, thank you for your time. I know it's a busy time. Thank you very much. Thank you. Y amigos, ahí lo tienen. Desde el booth de Tatuaje, chequen la nueva línea y la línea que siempre lleva Tatuaje a sus tiendas. Y los estamos viendo en la próxima parada. Gracias y sigan atentos. Muy interesante su concepto de lo que viene nuevo para el mercado. ¿Y qué otras cosas te llamaron la atención, Adrián? Bueno, les voy a enseñar varias de los nuevos tabacos, marcas que nosotros tenemos relaciones aquí en Princeton, que marcas que nosotros ya movemos ya. Porque obviamente todas las marcas de cierta manera sacaron tabacos nuevos. No necesariamente todas las tiendas tienen la misma relación con las marcas. Pero bueno, les voy a enseñar varios de los tabacos, de las cosas que más me llamaron la atención, que van a venir para acá, para el humidor aquí de Princeton. Una de ellas es el Aladino PCA Exclusive. Aladino es una de las marcas principales que nosotros vendemos aquí en esta tienda. De hecho, nos estamos fumando una de las nuevas vitolas que sacaron, que es la línea del clásico, y la sacaron en el lancero. Julio Aurora se especializa en hacer lanceros. Nosotros tenemos toda la colección de los lanceros de ellos, pero nunca habían hecho la línea Classic en el lancero. Pero esto no es un tabaco limitado, esto es producción general. Ahora, el que es limitado, que es este que les voy a enseñar ahora, es el que hicieron para el PCA. La única manera que pudieran comprar este tabaco es en el PCA, estando ahí presentemente, y tenías que hacer una orden bastante grande de otras cajas. Esto solamente se le reserva para cuentas principales, para las cuentas principales de Aladino en lo que son los Estados Unidos. No lo he prendido, lo voy a prender dentro de un ratico y estoy súper entusiasmado por fumarme este tabaco. Hace unos días, yo diría, 2 días después de regresar del PCA, yo hablé con la familia Aurora y me dijeron que los van a empezar a mandar en agosto. En agosto es que va a llegar este tabaco aquí. Es una preciosura de tabaco, es un Toro, un 6x52. Otro de los que me llamó mucho la atención, una de las marcas que yo represento, Aventura. Ellos hacen un tabaco todos los años que se llama La Llorona. Y el año pasado hicieron La Llorona también, pero este año salió en la vitola del Lonsdale. Es este que les estoy enseñando en este momento. Y esto también se va a mandar solamente para lo que le llaman las cuentas élite, las cuentas principales de la marca Aventura. Pero
Muy interesante esta vitola, menos grueso, el sabor va a ser un poquito más pronunciado. Excelente tamaño, uno de mis favoritos. Okay. Otro que es una de las marcas principales de nosotros aquí, que yo también represento, la marca Matilde sacó el Limited Exposure número 1, pero lo sacó en la vitola de Robusto. Este es otro que también viene en camino para acá, probablemente en las próximas semanas o el próximo mes. Otro que el año pasado causó mucha sensación es una marca que se llama Luciano, y el año pasado sacaron un tabaco que se llama María Lucía, pero lo sacaron en un solo size, o sea, en una sola vitola. Este año sacaron 4 vitolas diferentes y esta es una de las vitolas que viene para acá también. Las 4 van a venir para acá. El María Lucía es un tabaco relativamente fuerte. Y el último que le queremos enseñar, bueno, de hecho tengo un par de ellos más, es de la marca HBC. El Hot Cake de HBC es la línea que más se vende, pero este año sacaron el Hot Cake Connecticut. Básicamente lo que hicieron fue que le quitaron la capa maduro y le pusieron una capa Connecticut de Ecuador. Este tabaco fue uno de los mejores que me fumé yo. Este sí me fumé varios en el show. Ya estaba disponible ya. Esto viene dentro de unas cuantas semanas, pero miren qué preciosura, sobre todo en las mañanas con café. Este probablemente uno de los tabacos favoritos de los que me pude fumar en PCA. Los demás que les mostré no me los he fumado, me los voy a fumar en estos días. Este es un excelente corte para escuchar a nuestro amigo Reinier Lorenzo, que nos dio una entrevista en el PCA, y vamos a escucharlo por unos minutos. Saludos amigos, aquí parando en el booth de HBC y con nuestro amigo Reinier Lorenzo hoy. Reinier, ¿cómo estamos? Oye, gracias, fantástico, gracias a ustedes por venir. Gracias, un placer tenerte aquí en el booth. Gracias por tu tiempo. Yo sé que es ajetreado y un poco movido y te agradecemos por este tiempo que nos das aquí en el show. Brincando de lleno, para no quitarte mucho tiempo, ¿qué trae HBC en esta temporada? A mí lo nuevo que trajimos para el show, trajimos un solo producto nuevo, es este que estoy fumando ahora mismo, el Hot Cake Connecticut. So for the first time en la compañía estamos haciendo un Connecticut. You know, HBC is more like medium to full body cigar, right? So son puros nicaragüenses, con carácter, con sabor. So, para nosotros introducir un tabaco prácticamente mediano ha sido como un challenge en el mercado, porque es como que mi paladar no es nada como se dice suave, ¿verdad? Cada vez que hago una mezcla me gustan las cosas medianas fuertes, como dije anterior, con mucho sabor. Y ahora lo vamos a empezar a mandar como en 3 semanas, pero I'm really excited about mandar este producto a las tiendas. Excelente, ¿no? Y lo estuve tratando durante el show, excelente cigarro, mucho sabor, exquisito, mucha cremosidad, excelente, como todos tus productos que he probado hasta el día de hoy. Gracias. Te agradecemos lo que traes al mercado. Gracias. ¿Okay? Y una pregunta más para darte tu tiempo, ¿qué distingue a HBC en el mercado del tabaco? A mí nosotros siempre es como que te digo, todo es una pasión. Y soy bien, como se dice, bien quisquilloso con las cosas, ¿no? Lo más importante para mí en el tabaco es sabor, ¿verdad? Eso es lo que me intriga a mí, como te digo, una de las pasiones mías es cocinar. Me gusta mucho la cocina, entonces cada vez que estoy cocinando, siempre cuando estoy haciendo una mezcla de tabaco allá en la fábrica en Nicaragua, es qué sabor puedo sacar nuevo, algo que a mí me guste, algo que me encante para yo compartirlo con los seguidores y los fanáticos de HBC, ¿no? Y eso es como te digo, eso para nosotros es lo más importante, que yo siempre digo, como que nuestro sabor es único, ¿no? Y eso es algo que nos diferencia en el mercado, ¿no? Excelente. Reinier, encantado de estar contigo, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y siempre un placer hacer una conversación. Gracias. Amigos de Hoja de Ceniza, los vemos en la próxima parada. Y abrazos a todos de corazón, Abrazo. Okay. Bueno amigos, y esa es toda la información de los hotcakes. Excelente. Vayan a su tienda favorita cuando estén disponibles. Si están por el área de Princeton, vengan acá a Hand y pueden agarrar uno de ellos. Es excelente cigarro. ¿Y qué otras cosas vimos en el show, Adrián, que te llamaron la atención? Uno de los proyectos que se habló mucho el año pasado, pero todavía no ha salido al mercado, es la colaboración entre Padrón y Fuente. Los humidores estaban puestos en el show, estaban puestos en la parte en el booth de los Fuentes, estaba puesto también en el booth de los Padrón. No se sabe exactamente cuándo es que van a salir al mercado, pero es una colaboración básicamente que se hizo en honor a los dos patriarcas de las dos familias. A Carlos Fuente, que se murió en el año 2016, si no me equivoco, y a José Padrón, que se murió en el año 2017. Son los hijos, Jorge Padrón y Carlito Fuente Jr., hicieron los tabacos en honor a los padres de
opuestos. Vaya, la familia Padrón hizo un tabaco en honor a Carlos Fuente, la familia Fuente hizo un tabaco en honor a José Padrón. Esa colaboración va a salir al mercado este año, se anunció el año pasado, este año es que va a salir al mercado la colaboración. Nosotros pudimos ver los humidores de nuevo, yo tiré varios videos y varias fotos de los humidores, pero no sabemos exactamente cuándo es que va a salir al mercado. Vean nuestros videos para que vean los humidores, están preciosos, es un arte estos humidores. Y amigos, escriban sus preguntas y sus comentarios. Vamos a estar contestando todas las preguntas que tengan al respecto de estos cigarros que vieron hoy. Así que pónganlo en los comentarios, hagan todos los comentarios y preguntas que necesiten. Y Adrián y yo estaremos contestando lo que podamos. Y algo que me estuvo interesante, ya que Adrián habló un poco de las marcas grandes en la industria de eso, fue la marca Ganorsa, salió con esto y esto fue algo que vimos frecuentemente en el área del show, el Lunatic. Es para los lunáticos de esta afición. ¿Cuál es el gauge de esto? Es un 100, si más no me equivoco. Es un 100. 100 por 90. Si más no me equivoco. No, un 80, un 8 por 80. 8 por 80. Sí. Así que aquellos lunáticos que les gusta este tipo de size, está disponible en algún momento durante esta temporada. Así que vayan a su sitio favorito y agarren uno de estos. Y me da pie a hacer algo para los nuevos videntes de este canal. De los videntes que tienen comentarios, el número 100, les voy a enviar este cigarro, así que hagan sus comentarios y tienen un regalo de parte de nosotros. Recuerden amigos, aprieten el botón de suscribirse, den y aplasten el botón de like y den a la campana para los próximos capítulos y les damos las gracias por estar con nosotros y hasta el próximo episodio nos despedimos. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.